Hola, soy Sofía. El día que mi tía Isabel me bloqueó la entrada a la casa de mi abuela, con una sonrisa triunfante, y me dijo, ya lo hemos repartido todo. Por algo no fuiste invitada. Sentí como el mundo se desmoronaba bajo mis pies. Esas palabras, pronunciadas frente a toda la familia y al abogado, no solo me negaban mi herencia, sino que intentaban borrar cada recuerdo, cada momento de amor que compartí con la única persona que realmente me vio. Fue la humillación definitiva, el golpe final en una vida de sentirme invisible. ¿Alguna vez te han hecho sentir como un extraño en tu propia familia, justo en el momento en que más necesitabas pertenecer? Antes de que te cuente la expresión de mi tía cuando el abogado de mi abuela, el señor Morales, finalmente abrió ese sobre sellado, déjame un comentario diciéndome desde dónde me estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte el silencio que se apoderó de esa habitación cuando la verdad salió a la luz. Todo había comenzado apenas una semana después del funeral. Recibí una llamada fría y breve del señor Morales, el abogado de toda la vida de mi abuela. Me informó, con un tono que denotaba cierta sorpresa, que la lectura del testamento se realizaría esa misma tarde en la casa de Coral Gables. Me extrañó que no me hubieran avisado mis tíos, pero la ingenuidad todavía me hacía buscar excusas para su comportamiento. Conduje desde mi modesto apartamento en Kendall, sintiendo un nudo en la garganta, no por la expectativa de una herencia, sino por la necesidad de sentirme cerca de ella una última vez en ese lugar sagrado. Al llegar, vi los autos de lujo de mis tíos estacionados afuera. Toqué el timbre y fue mi tía Isabel quien abrió. Su rostro, en lugar de mostrar sorpresa o bienvenida, se endureció en una máscara de desdén. Detrás de ella mi tío Ricardo la observaba, con los brazos cruzados, como un guardián de un tesoro que no me pertenecía. La humillación fue pública, calculada. No solo estaban ellos dos, sino también mis primos, quienes me miraban con una mezcla de lástima y superioridad. El señor Morales, un hombre de unos 60 años, de pie en el vestíbulo con su maletín, me dirigió una mirada que no pude descifrar del todo, pero que parecía contener una pizca de profesionalismo apenado. Las palabras de mi tía resonaron en el silencio del porche, cada sílaba diseñada para herir, para dejar claro que yo no era parte de ese círculo, que mi dolor y mi conexión con mi abuela no tenían valor. Sentí como las mejillas se me encendían, pero en lugar de las lágrimas que ellos esperaban, una extraña calma helada comenzó a invadirme. El dolor agudo se transformó en una determinación fría, una claridad que nunca antes había sentido. No iba a huir, no les daría esa satisfacción. Fue en ese instante, mientras sus ojos me desafiaban, que noté algo que me robó el aliento. Alrededor de su cuello, descansando sobre su blusa de seda, estaba el medallón de oro de mi abuela. Era una pieza antigua, delicada, con un pequeño zafiro en el centro. Recuerdo perfectamente a mi abuela sentada en su mecedora, contándome la historia de esa joya mientras la sostenía en sus manos arrugadas. Algún día será tuyo, mi Sofía, me había dicho, para que siempre recuerdes que el verdadero valor no brilla por fuera, sino que se lleva en el corazón. Verlo en el cuello de mi tía se sintió como una profanación, un robo no solo de un objeto, sino de una promesa, de un legado de amor que ahora ella exhibía como un trofeo de su victoria sobre mí. Ese medallón se convirtió en el símbolo de todo lo que estaban tratando de arrebatarme. La relación con mis tíos nunca fue cálida, pero tras la enfermedad de mi abuela se había vuelto gélida. Isabel y Ricardo siempre me vieron como una carga, la hija de la hermana problemática, que falleció demasiado joven, dejándome al cuidado de la abuela. Para ellos, yo era un recordatorio constante de una rama de la familia que preferían podar y olvidar. Mientras mi abuela vivió, su amor incondicional fue mi escudo. Ella era mi hogar, mi confidente, la que celebraba mis pequeños logros en la universidad y me animaba a seguir mi pasión por la historia del arte, algo que mis tíos consideraban una pérdida de tiempo y dinero. Ahora, sin ella, yo era simplemente un obstáculo, una pieza suelta en su perfectamente calculado plan para asegurarse el patrimonio familiar, valorado en varios millones de dólares. Su desprecio no era nuevo, pero su crueldad sí había alcanzado un nuevo nivel.
Desde el porche, mi mirada se desvió más allá de sus figuras imponentes y se adentró en la casa. La casa de Coral Gables. No era solo una propiedad de lujo con vistas al jardín tropical, era el mapa de mi infancia. Podía ver el salón donde mi abuela y yo pasábamos horas leyendo, el aroma de sus galletas de jengibre que parecía flotar aún en el aire, el piano en la esquina donde me enseñó mis primeras notas. Ellos veían metros cuadrados, un activo financiero, una oportunidad. Yo veía el último santuario de mis recuerdos, un lugar que ya estaban vaciando no solo de muebles, sino de alma. La prisa con la que habían empezado a desmantelar su vida, incluso antes de que el luto se asentara, era la prueba más clara de su codicia. Querían borrarla a ella, y de paso, a mí. Fue entonces cuando mi mirada se cruzó de nuevo con la del señor Morales. Él permanecía en silencio, observando la escena con una impasibilidad profesional. Pero en sus ojos vi algo más. No era lástima, sino una especie de evaluación, de respeto contenido. Él había sido el abogado y confidente de mi abuela durante más de 30 años. Conocía sus secretos, sus deseos, su corazón. Mientras mi tía continuaba con su discurso sobre cómo ciertas personas no tenían derecho a estar allí, el abogado dio un paso sutil hacia adelante, aclarando su garganta. Fue un gesto mínimo, pero cambió la dinámica de poder en el umbral. Por un segundo sentí que no estaba completamente sola. Tenía un aliado, aunque silencioso, en el campo enemigo. Su presencia me ancló a la realidad y me dio la fuerza para no ceder. Mis ojos, buscando un último vestigio de mi abuela en ese espacio que me estaban negando, se fijaron en la repisa de la chimenea del salón. Allí, en medio de otros adornos que seguramente ya tenían un nuevo dueño asignado, estaba la pequeña foto enmarcada en plata. Era una foto de nosotras dos, tomada en mi graduación de la preparatoria. Ambas sonreíamos con la cabeza inclinada una hacia la otra, una imagen de pura felicidad y complicidad. Ese pequeño objeto, probablemente insignificante para ellos, lo era todo para mí. Era la prueba tangible de nuestro vínculo, la herencia que realmente importaba. Verla allí, vulnerable y a punto de ser descartada como un trasto viejo, encendió la última chispa de mi resolución. No me iría sin ella. No me iría sin luchar por el único tesoro que realmente me correspondía, el respeto a nuestra memoria. Respiré hondo, ignorando la sonrisa burlona de mi tía y la mirada impaciente de mi tío. Levanté la barbilla y, con una voz que sonó mucho más firme de lo que me sentía por dentro, dije: «No me voy a ir a ninguna parte. El señor Morales me citó aquí y tengo todo el derecho de estar presente para escuchar la última voluntad de mi abuela». Mi voz no tembló, no había súplica en ella, solo una declaración de hechos. El rostro de Isabel se contrajo en una mueca de incredulidad y furia. No esperaba resistencia, esperaba que me diera la vuelta y me fuera llorando, como la niña desamparada que siempre creyeron que era. Pero esa niña había muerto con mi abuela. La mujer que estaba ahora de pie en su puerta no estaba allí para pedir permiso, sino para reclamar su lugar. El juego de poder acababa de empezar, y yo, contra todo pronóstico, había decidido jugar mi mano. La respuesta de mi tía no fue verbal, sino una risa corta y despectiva, un sonido que cortó el aire tenso de la tarde en Coral Gables. Ricardo, mi tío, dio un paso al frente, posicionándose a su lado como un guardaespaldas, su corpulenta figura bloqueando aún más la entrada. «Ya oíste a tu tía, Sofía. No hay nada para ti aquí. Será mejor que te vayas y evites una escena desagradable». Su voz, siempre con ese tono condescendiente que usaba conmigo, era una amenaza velada. Sentí la presión de sus miradas, el peso de toda una vida de desprecio concentrado en ese umbral. Querían que me rompiera, que me marchitara bajo su poder, pero la frialdad que me embargaba era más fuerte que su intimidación. No iba a ser la víctima que ellos necesitaban que fuera. La humillación ya estaba hecha, pero la rendición era una elección que no pensaba tomar. Fue entonces cuando la voz tranquila y mesurada del señor Morales se interpuso, actuando como un bálsamo inesperado en una herida abierta. «Señora Isabel, señor Ricardo». Con el debido respeto, la señorita Sofía fue notificada por mi despacho para estar presente.
Su asistencia es un requisito formal. No había emoción en su tono, solo la autoridad inquebrantable de la ley. Mis tíos se giraron para mirarlo, sus rostros una mezcla de sorpresa y traición. No contaban con que el abogado, a quien consideraban un simple ejecutor de sus deseos, me defendiera. La sonrisa de Isabel se desvaneció, reemplazada por una línea dura y delgada. Por primera vez, su control absoluto sobre la situación se vio desafiado, no por mí, sino por el protocolo que tanto valoraban. El abogado no era mi aliado emocional, pero en ese momento se convirtió en el guardián de un procedimiento justo, y eso era todo lo que necesitaba. Forzada a ceder, mi tía Isabel me lanzó una mirada cargada de veneno antes de hacerse a un lado, pero lo hizo con un gesto de desdén supremo. «Como quieras. Pasa», dijo, su voz un siseo, agitando la mano como si le diera paso a una empleada del servicio. Al cruzar el umbral, sentí como si estuviera entrando en territorio enemigo. El aire dentro de la casa era pesado, cargado con la tensión de su resentimiento. Mis primos, sentados en el sofá de terciopelo de mi abuela, apartaron la mirada, fingiendo una conversación repentina. Nadie me saludó. Nadie reconoció mi presencia más allá de lo estrictamente necesario. Me trataron como a una intrusa, una mancha en su perfecto cuadro de duelo y herencia. Cada paso que daba hacia el interior del salón era un acto de desafío, una afirmación silenciosa de mi derecho a estar allí, aunque cada fibra de mi ser gritara que huyera de su crueldad. Una vez dentro, el verdadero alcance de su profanación se hizo evidente. El salón, que siempre había sido un santuario de orden y calidez, estaba en un estado de desmantelamiento organizado. Cajas de mudanza se apilaban en las esquinas, muebles que yo conocía de toda la vida estaban cubiertos con sábanas blancas, y sobre varias piezas, pequeñas notas adhesivas de colores llevaban los nombres de mis primos. Para Carlos, para Lucía. Habían convertido el hogar de mi abuela en un mercado de pulgas familiar, repartiéndose sus posesiones como buitres antes de que su memoria tuviera tiempo de asentarse. La visión era desoladora, una confirmación visual y brutal de las palabras de mi tía en la puerta. No solo me habían excluido del testamento, me habían borrado de la historia de esos objetos, de cada recuerdo asociado a ellos, como si mi infancia en esa casa nunca hubiera existido. Mi tía Isabel debió notar la dirección de mi mirada porque se movió sutilmente para interponerse. Fue entonces cuando, de nuevo, mis ojos se clavaron en el medallón de zafiro que colgaba de su cuello. Al darse cuenta lo tocó con la punta de sus dedos, un gesto posesivo y deliberado, mientras una sonrisa casi imperceptible curvaba sus labios. Era una provocación directa, una forma de decir, mira lo que tengo, mira lo que nunca será tuyo. En ese instante, un recuerdo vívido me asaltó. Mi abuela, sentada conmigo en ese mismo salón, me contaba que ese medallón se lo había regalado mi abuelo cuando ella pensaba que lo había perdido todo. «Es un recordatorio, mi Sophie», me dijo, «de que la verdadera fortaleza se encuentra cuando crees que ya no te queda nada». Verlo ahora, usado como un trofeo de codicia, se sintió como la traición definitiva a su legado. Pero en lugar de la rabia o las lágrimas que mi tía esperaba provocar, sentí una extraña claridad. La miré directamente a los ojos, sosteniendo su mirada sin parpadear, y en mi silencio tomé una decisión. Dejé ir el medallón, dejé ir el piano, los muebles, los cuadros. Comprendí que si luchaba por los objetos estaría jugando su juego, validando su creencia de que el valor de una persona reside en lo que posee. Mi batalla no era por las cosas materiales. Mi batalla era por la verdad, por el respeto a la memoria de la mujer que me crió. Mi calma pareció desconcertarla más que cualquier arrebato. Ella estaba preparada para una pelea, para los gritos y el drama. No estaba preparada para mi quietud, para mi negativa a rebajarme a su nivel. En ese momento, sin decir una palabra, sentí que una pequeña parte del poder volvía a mí. Mi tío Ricardo, quizás sintiendo el cambio en la dinámica, intentó reafirmar su dominio. Se aclaró la garganta ruidosamente y comenzó a hablar sobre sus planes para la propiedad, dirigiéndose al abogado pero asegurándose de que yo lo escuchara. «Ya hemos contactado a un agente de bienes raíces de primer nivel en Coral Gables, Morales. Estima que podemos sacar al menos 3 millones por la casa, especialmente si la vaciamos rápido».
Es lo que mamá hubiera querido, convertir sus activos en algo útil para el futuro de la familia. Sus palabras eran un cuchillo, disfrazando su avaricia con un falso sentimentalismo. Hablaba de mi abuela como si fuera una corporación y de su hogar como una simple partida en un balance financiero. Era su manera de recordarme mi lugar. Yo no era parte de ese futuro de la familia que estaban tan ansiosos por asegurar. Busqué un lugar donde la tensión no fuera tan asfixiante y me apoyé contra la pared, cerca de la chimenea, convirtiéndome en una espectadora silenciosa de mi propia exclusión. Desde esa distancia, observé a mi familia. Se movían por el salón como si yo fuera invisible, susurrando entre ellos, lanzándome miradas furtivas llenas de desdén. Vi a mi prima Lucía tomar una pequeña estatuilla de porcelana de una mesa y guardarla en su bolso con una naturalidad que me revolvió el estómago. Se estaban repartiendo mi infancia, pieza por pieza, y yo no podía hacer nada más que mirar. Esa sensación de impotencia era casi peor que la confrontación directa. Me sentía como un fantasma atrapado en su propia casa, testigo de un saqueo que no solo era material, sino también emocional. Estaban borrando activamente cada huella de mi existencia en ese lugar sagrado. Fue entonces cuando mis ojos se posaron de nuevo en la pequeña foto enmarcada en plata sobre la repisa de la chimenea. Nosotras dos, mi abuela y yo, sonriendo en mi graduación. En medio de todo el caos y la codicia, ese pequeño objeto parecía irradiar una luz propia. Era el único elemento en toda la habitación que no había sido etiquetado, probablemente porque para ellos no tenía ningún valor monetario, pero para mí lo era todo. Se convirtió en mi ancla, el símbolo tangible del amor incondicional que me estaban negando. Sentí un impulso abrumador de caminar hacia allí y tomarla, de rescatar ese fragmento de nuestra felicidad de sus manos rapaces. Sabía que no podía hacerlo en ese momento, que sería darles una excusa para expulsarme, pero me juré a mí misma que no me iría de esa casa sin ella. Era la única herencia que realmente me importaba. Por favor, tomen asiento, anunció el señor Morales, su voz rompiendo la atmósfera cargada. Abrió su maletín de cuero sobre la gran mesa de comedor de caoba, y mis tíos y primos se acomodaron rápidamente en las sillas talladas, como si fuera una reunión de junta directiva. Había una silla vacía, pero nadie me la ofreció. Isabel, con una crueldad estudiada, señaló con la cabeza un pequeño taburete de madera que usualmente se usaba para alcanzar los libros más altos de la estantería. Ahí, dijo, sin siquiera mirarme. Puedes sentarte ahí. La humillación era tan calculada, tan pública, que me robó el aliento por un segundo. No era solo una falta de cortesía, era un acto deliberado para posicionarme como alguien inferior, una espectadora sin derecho a participar en la mesa donde se decidía el destino del legado de mi abuela. Ignoré las sonrisas de suficiencia de mis primos. Caminé hacia el taburete con la espalda recta y me senté. Desde mi posición, más baja que la de ellos, los veía a todos a la mesa, un frente unido por la codicia. Pero en lugar de sentirme pequeña, me sentí extrañamente fuerte. Su crueldad había quemado toda la tristeza y la duda que quedaban en mí, dejando solo una determinación de acero. Dejé que me observaran, que juzgaran mi silencio. No sabían que cada humillación estaba forjando una armadura a mi alrededor. La injusticia había llegado a su punto máximo. El señor Morales carraspeó, sacó un sobre grueso y sellado del maletín y lo colocó sobre la mesa. Un silencio expectante se apoderó de la habitación. La función estaba a punto de comenzar y yo, desde mi humilde asiento, tenía la extraña certeza de que el acto final les reservaba una sorpresa. El señor Morales ajustó sus gafas, su mirada recorriendo cada rostro en la mesa antes de posarse brevemente en mí. El silencio en el salón era tan denso que podía sentirlo presionar contra mis tímpanos, un zumbido sordo que amplificaba el sonido de mi propia respiración. Mis tíos se inclinaron hacia adelante, sus cuerpos tensos por la anticipación. Isabel tenía una sonrisa contenida, la de alguien que ya sabe que ha ganado el juego y solo espera la coronación oficial. Ricardo, a su lado, tamborileaba los dedos sobre la superficie pulida de la mesa, un gesto de impaciencia que delataba su ansiedad por terminar con el trámite y empezar a contar sus ganancias. Desde mi humilde taburete, yo era una mera formalidad.
la nota al pie de página en la historia de su triunfo, y ellos se aseguraban de que lo sintiera con cada segundo de ese silencio expectante. Con un movimiento deliberado, el abogado rompió el sello de cera roja del sobre. El crujido del papel grueso al rasgarse fue el único sonido en la habitación. Un sonido que pareció anunciar el fin de una era y el comienzo de otra. Extrajo un fajo de páginas mecanografiadas, unidas por un broche de metal. El testamento de mi abuela. Sentí un nudo en el estómago, no por la esperanza de recibir algo, sino por el dolor de ver su última voluntad convertida en un espectáculo para alimentar la codicia de mi familia. El señor Morales se aclaró la garganta y comenzó a leer con una voz monótona y profesional, recitando los datos de identificación de mi abuela, la fecha de redacción del documento y los nombres de los testigos. Cada palabra era un paso más hacia el veredicto que, según mis tíos, ya estaba decidido. Yo solo cerré los ojos por un instante, tratando de invocar el recuerdo de la voz cálida de mi abuela en lugar de la fría lectura legal. Mientras leía las cláusulas iniciales, las típicas disposiciones sobre el pago de deudas y gastos funerarios, la expresión de mi tía Isabel era de pura suficiencia. Asentía con la cabeza a cada punto, como si ella misma lo hubiera dictado. Mis primos intercambiaban miradas de complicidad, ya planeando en silencio cómo gastarían su parte de la fortuna. Para ellos, esto no era sobre el legado de una matriarca, sino sobre la liquidación de sus activos. Me observaban de reojo, sus miradas una mezcla de lástima y desprecio, como si mi mera presencia fuera una molestia, un recordatorio incómodo de que no todo en su linaje era tan perfecto y pulcro como pretendían. Me mantuve inmóvil, mi rostro una máscara de calma que no reflejaba la tormenta que se agitaba en mi interior. Mi único objetivo era sobrevivir a esa humillación con la cabeza en alto. Por ella. Por mi abuela. Justo cuando el abogado estaba a punto de llegar a la sección principal, la de la distribución de los bienes, se detuvo. Hizo una pausa, levantó la vista de los papeles y miró a todos los presentes. Luego, para sorpresa de todos, volvió a meter la mano en el maletín y sacó un segundo sobre, mucho más pequeño y de un color marfil, sellado con un simple trozo de cinta adhesiva. Antes de continuar con la lectura del testamento principal, dijo, su tono ahora ligeramente menos formal. Debo informarles que la señora Elena dejó una carta personal, con instrucciones muy específicas de que fuera entregada a su nieta, Sofía, para ser leída en privado después de esta reunión. Colocó el pequeño sobre la mesa, con mi nombre escrito en la elegante caligrafía de mi abuela. Un silencio atónito se apoderó de la habitación. No era parte del guión. La sonrisa de mi tía Isabel se congeló en su rostro. Sus ojos se entrecerraron pasando del sobre a mí, y luego al abogado, buscando una explicación. ¿Una carta? ¿Qué clase de carta? Todo lo relevante debería estar en el testamento. ¿Es legalmente vinculante? Preguntó, su voz afilada, incapaz de ocultar su desconfianza. El cambio en su semblante fue inmediato. La confianza absoluta había sido reemplazada por una sombra de incertidumbre. Mi tío Ricardo dejó de tamborilear los dedos y frunció el ceño. Morales, esto es irregular. Mamá no era de sentimentalismos. ¿De qué se trata esto? La aparición de ese pequeño sobre había introducido un elemento inesperado, una variable que no habían considerado en sus cálculos. Por primera vez desde que llegué, sentí una diminuta grieta en la muralla de su arrogancia. Su control perfecto sobre la situación se había visto, aunque fuera mínimamente, desafiado. El señor Morales los miró por encima de sus gafas con una paciencia infinita. Sus instrucciones fueron explícitas, señor Ricardo. La carta no forma parte de la disposición patrimonial, es un asunto personal. Mi deber es cumplir con todos los deseos de mi clienta, tanto los legales como los personales. Su tono era inamovible, dejando claro que no habría debate al respecto. Luego, tomó el pequeño sobre, se levantó de su silla, caminó los pocos pasos que nos separaban y, en un gesto que pareció cargado de un significado silencioso, me lo entregó directamente en las manos. No lo dejó en la mesa junto a los demás. Me lo dio a mí. Al sentir el papel entre mis dedos, una corriente eléctrica me recorrió. Era algo tangible, un último mensaje de ella solo para mí.
un secreto entre nosotras dos al que ellos no tendrían acceso. El ambiente en el salón cambió por completo. La atmósfera de celebración anticipada se disipó, reemplazada por una tensión palpable y recelosa. Mis tíos y primos ya no me ignoraban. Ahora me miraban fijamente, sus ojos tratando de adivinar el contenido de la carta que sostenía en mi regazo. Se había convertido en un objeto de sospecha, un posible caballo de Troya en su victoria asegurada. Mi tía Isabel carraspeó, intentando recuperar la compostura. Bueno, un recuerdo sentimental. Qué tierno, dijo con un sarcasmo que no lograba ocultar su nerviosismo. Continuemos con lo importante, Morales, el tiempo es dinero. Su intento de minimizar el momento fue tan evidente que solo sirvió para subrayar su inquietud. Sabía, tan bien como yo, que mi abuela no hacía nada sin un propósito. Esa carta significaba algo, y la incertidumbre la estaba carcomiendo. Mientras ellos volvían a centrar su atención en el abogado, yo miraba la caligrafía de mi abuela en el sobre. Para mi Sophie. Tan simple, tan íntimo. Era su letra, un poco temblorosa al final de su vida, pero inconfundible. En ese instante, todo lo demás en la habitación se desvaneció. El medallón en el cuello de mi tía, las etiquetas en los muebles, sus miradas hostiles. Todo perdió su poder sobre mí. Tenía en mis manos la verdadera herencia, la prueba irrefutable de que nuestro vínculo era lo último en lo que ella pensó. No me importaba lo que dijera el testamento. Ya había recibido lo más valioso. Una paz profunda me inundó, una sensación de validación que ninguna cantidad de dinero podría comprar. Apreté la carta con suavidad, sintiendo su presencia, su amor, y supe que podría soportar cualquier cosa que viniera a continuación. El señor Morales, aparentemente ajeno a la guerra silenciosa que se libraba, volvió a su asiento y retomó la lectura. Su voz llenó de nuevo el silencio, pero esta vez todos escuchaban de una manera diferente. La seguridad se había evaporado, reemplazada por una ansiedad apenas disimulada. Recitó las cláusulas que legaban pequeñas sumas de dinero a la iglesia local y a una organización benéfica de animales, gestos que mis tíos aprobaron con asentimientos impacientes, ansiosos por llegar al núcleo del asunto. Yo seguía sentada en mi taburete, pero ya no me sentía pequeña ni humillada. La carta en mi regazo era mi trono invisible, un recordatorio de que mi valor no dependía de su aprobación ni de su generosidad. Estaba allí como la nieta amada de Helena, y eso era lo único que importaba. Finalmente, el abogado llegó a la parte crucial. Levantó la vista del documento una vez más, y su mirada se detuvo primero en Isabel y Ricardo, evaluando su expectación febril. Luego, sus ojos se encontraron con los míos, y por una fracción de segundo vi algo en ellos que no era ni lástima ni profesionalismo. Era una especie de respeto solemne, como si estuviera a punto de ejecutar una orden que cambiaría el curso de nuestras vidas para siempre. Y ahora, dijo, su voz resonando con una nueva gravedad, procedemos a la disposición principal del patrimonio, que incluye la propiedad de Coral Gables, las acciones, las cuentas de ahorro y todos los bienes personales restantes. Hizo una pausa dramática, y en ese instante el mundo entero pareció contener la respiración. El rostro de mi tía estaba a punto de estallar de triunfo, esperando escuchar su nombre. Y entonces, continuó el señor Morales, su voz cortando el silencio como un bisturí, con respecto a la totalidad de mis bienes, incluyendo la propiedad raíz ubicada en Coral Gables, el portafolio de acciones, los contenidos de todas mis cuentas bancarias y de inversión, y todos mis efectos personales, sin excepción, se los lego a una sola persona. Hizo una pausa que duró una eternidad. Mi tía Isabel se inclinó aún más, su rostro una máscara de triunfo codicioso, sus labios entreabiertos, listos para saborear la victoria. Se los lego, repitió el abogado, bajando la vista al papel y luego levantándola para mirarme directamente a mi única y amada nieta, Sofía. El nombre flotó en el aire, una bomba silenciosa que detonó en la quietud del salón. Por un instante, nadie reaccionó. Fue como si hubiera hablado en un idioma extranjero que nadie entendía. La primera en procesarlo fue Isabel. Su sonrisa no se desvaneció, sino que se congeló, se quebró.
como el hielo bajo una presión repentina. Sus ojos, antes brillantes de avaricia, se abrieron con una incredulidad absoluta. Se giró hacia su marido, buscando una confirmación de que había oído mal, pero el rostro de Ricardo era un lienzo pálido de shock. Mis primos se miraron entre sí, sus expresiones de suficiencia reemplazadas por una confusión atónita. El abogado continuó leyendo, imperturbable, detallando cada activo, cada cuenta, cada fondo, y después de cada uno, la frase se repetía como un martillo. Para mi nieta, Sofía, no era un error, no era un preámbulo, era la verdad, desnuda y brutal. La habitación, que momentos antes vibraba con su victoria anticipada, se sumió en un silencio pesado, asfixiante, el silencio de un mundo que se viene abajo. ¡No! La palabra fue un grito desgarrado que rompió el hechizo. Isabel se puso de pie de un salto. La silla de caoba tallada chirrió violentamente contra el suelo de madera. Su rostro, antes pálido, ahora estaba rojo de una furia incontenible. ¡Eso es imposible! ¡Es una mentira! Mamá jamás haría algo así. Su voz, normalmente controlada y meliflua, se había vuelto estridente, casi histérica. Se giró hacia mí, sus ojos lanzando chispas de odio puro. Tú le hiciste esto, la manipulaste en su lecho de muerte, pequeña víbora. La envenenaste contra nosotros, su verdadera familia. La acusación, tan predecible y tan desesperada, resonó en el salón, pero las palabras ya no me herían. Eran el ruido de una bestia herida, acorralada por una verdad que no podía aceptar. Desde mi taburete, la observé sin parpadear, sintiendo una calma gélida ante su tormenta. Mi tío Ricardo se levantó también, más lento pero no menos amenazante. Su corpulenta figura se interpuso entre su esposa y el abogado. «Morales, esto es un fraude», dijo con una voz grave y contenida, aunque un temblor en su mano delataba su rabia. «Ese testamento no es válido. Mi madre no estaba en su sano juicio cuando lo firmó. Lo impugnaremos. Le aseguro que esto no se sostendrá en ninguna corte. Tenemos testigos, médicos. La destrozaremos en los tribunales». La amenaza era clara. Estaban dispuestos a arrastrar el nombre de mi abuela por el lodo, a pintar a la mujer que me crío como una anciana senil, todo con tal de no perder el control de su fortuna. Estaban declarando la guerra, no solo a mí, sino a la memoria de su propia madre. Su codicia no conocía límites, ni siquiera el del respeto por los muertos. El señor Morales, sin embargo, no se inmutó. Su calma era un muro de granito contra el que sus amenazas se estrellaban sin efecto. Con una lentitud exasperante, se ajustó las gafas y metió la mano en su maletín una vez más. Sacó otro documento, una sola hoja, y la deslizó sobre la mesa pulida hacia mi tío. Su madre anticipó esta exacta reacción, señor Ricardo, dijo con una voz tranquila pero firme. Por eso, una semana antes de firmar el testamento, solicitó una evaluación psiquiátrica completa. Este es el informe del doctor Alemán, uno de los neurólogos más respetados de Florida. Declara, sin lugar a dudas, que su madre se encontraba en un estado de completa lucidez y capacidad mental. Tomó todas las precauciones. El papel quedó allí, entre ellos, un testimonio silencioso e irrefutable de la inteligencia y la previsión de mi abuela. Había jugado al ajedrez mientras ellos jugaban a las damas, anticipando cada uno de sus movimientos. El golpe fue devastador. Mi tío Ricardo miró el informe como si fuera una serpiente. No lo tocó. Su rostro se descompuso, la furia reemplazada por una derrota lívida. Se desplomó en su silla, sin aliento. Pero Isabel no se rindió. Su rabia, al no tener un blanco legal, se volvió puramente personal y se centró por completo en mí. Avanzó un par de pasos, su cuerpo temblando de ira. «Siempre te odié», siseó, su voz baja y llena de veneno. La forma en que te miraba, como si fueras de oro. La hija de la fracasada. Nunca debiste haber existido. Eres una mancha en esta familia, y ahora crees que te saliste con la tuya. Sus insultos eran un torrente de bilis, años de resentimiento acumulado que finalmente salían a la superficie. Pero yo ya no era la niña asustada que se encogía ante su desprecio. La miré a los ojos, sosteniendo su mirada, y en mi silencio,
Ella encontró su propio reflejo. Mientras su veneno se agotaba, noté algo fascinante. Su mano subió instintivamente hacia su cuello, hacia el medallón de zafiro de mi abuela, pero se detuvo a medio camino. El gesto, que antes había sido posesivo y triunfante, ahora era incierto, casi avergonzado. El medallón ya no era un trofeo de su victoria. Se había convertido en un símbolo de su codicia, una prueba física de que se había apropiado de algo que no le pertenecía. No solo legalmente, sino moralmente. Ya no brillaba como un premio, sino que pesaba sobre ella como una marca de vergüenza. Verla dudar, ver cómo ese objeto de su orgullo se transformaba en una fuente de humillación, fue más elocuente que cualquier palabra que yo pudiera haber dicho. Su victoria se había podrido desde dentro. El frente unido de la familia comenzó a desmoronarse. Mis primos, Carlos y Lucía, que hasta ahora habían sido meros espectadores de la furia de sus padres, empezaron a inquietarse. Se miraban el uno al otro, sus rostros una mezcla de pánico y resentimiento. Pude leer sus pensamientos, sus viajes, sus autos, sus vidas de lujo financiadas por la herencia esperada, se estaban evaporando ante sus ojos. Lucía bajó la mirada hacia su bolso de diseñador, donde había guardado la estatuilla de porcelana, y vi cómo sus mejillas se sonrojaban. El objeto que había tomado con tanta naturalidad ahora era un bien robado, propiedad de la prima a la que tanto habían despreciado. La solidaridad familiar, basada únicamente en la expectativa del dinero, se disolvió en el momento en que el dinero desapareció. Al ver que la intimidación y la furia habían fracasado, mi tía Isabel intentó una última y patética táctica: la falsa conciliación. Su rostro se transformó, la ira se disolvió en una máscara de preocupación forzada. «Sofía, escúchame», dijo, su voz ahora melosa y suplicante. «Eres muy joven, no entiendes de estas cosas, de manejar una fortuna así. Es una carga enorme, somos tu familia, a pesar de todo. Podemos ayudarte, podemos llegar a un acuerdo que sea justo para todos. No tienes que hacer esto sola». La transición fue tan abrupta y transparente que resultó grotesca. Después de haberme humillado, insultado y amenazado, ahora intentaba apelar a un lazo familiar que ella misma había pasado toda una vida destruyendo. Era el último estertor de una mujer desesperada que se negaba a aceptar su derrota. Fue en ese momento que decidí que ya era suficiente. El espectáculo había terminado. Me puse de pie lentamente, el movimiento deliberado y sin prisa. El taburete bajo ya no era un símbolo de mi humillación, sino el punto de partida de mi liberación. Sostuve la carta de mi abuela en mi mano, su textura un ancla en la tormenta de emociones que me rodeaba. Miré a mi tía, a la expresión suplicante y falsa en su rostro, luego a mi tío, hundido en su silla, y finalmente al señor Morales, que me observaba con una expresión de respeto silencioso. Entonces hablé por primera vez desde que comenzó la lectura. Mi voz no fue alta, pero resonó en el silencio cargado de la habitación, clara y firme. No hay nada que negociar. Y sin una segunda mirada les di la espalda y comencé a caminar hacia la chimenea, hacia el único tesoro que había venido a reclamar. Mi paseo hacia la chimenea pareció durar una eternidad. Cada paso resonaba en el silencio sepulcral que había dejado mi respuesta. Sentía todas las miradas clavadas en mi espalda, una mezcla de incredulidad, rabia y confusión. Ya no eran las miradas de superioridad de antes. Ahora eran las miradas de depredadores que acababan de ver a su presa ponerse de pie y rugir. Mi tía Isabel permanecía petrificada, su boca entreabierta en una mueca de asombro. Mi tío Ricardo estaba hundido en su silla, su rostro una máscara de derrota grisácea. Mis primos parecían niños perdidos, incapaces de procesar que el mundo, que daban por sentado, se había derrumbado en cuestión de minutos. El poder en la habitación se había desplazado de forma tan absoluta que el aire mismo parecía vibrar con una nueva energía, una que emanaba de mi calma y mi determinación. Llegué a la repisa de la chimenea y mis dedos rozaron el frío metal del marco de plata. Tomé la fotografía con una delicadeza casi reverencial. Allí estábamos, mi abuela y yo, congeladas en un instante de pura felicidad en mi graduación.
Su sonrisa era tan genuina, sus ojos brillaban con un orgullo que nunca había visto en nadie más. Para ellos, era un objeto sin valor, un pedazo de papel y plata que habían pasado por alto en su frenesí por etiquetar y repartirse los bienes valiosos. Para mí, era el testamento real, la prueba tangible de que nuestro amor era la única herencia que importaba. Sostenerla en mis manos fue como recuperar una parte de mi alma que ellos habían intentado pisotear. Apreté el marco contra mi pecho, un escudo contra su toxicidad, y me giré lentamente para enfrentarlos una última vez. Isabel finalmente encontró su voz, aunque era un susurro ronco y cargado de desprecio. ¿Eso es todo? ¿Después de todo este circo, vienes a llevarte ese cachivache sin valor? Su intento de herirme era patético, el último coletazo de una reina destronada que se aferraba a su corona de espinas. Su mundo se había reducido a valores monetarios y era incapaz de comprender que mi victoria no se medía en dólares. Levanté la fotografía para que pudiera verla, mi rostro sereno. Este cachivache, tía, es lo único aquí que tiene un valor real, dije, mi voz tranquila pero cortante. Es la prueba de algo que tú nunca tuviste y que jamás entenderás. Es un recuerdo de amor incondicional. Tú puedes quedarte con tus cajas y tus etiquetas. Yo me quedo con lo que de verdad importa. Mi mirada, sin querer, se desvió hacia su cuello, donde el medallón de zafiro aún descansaba sobre su piel. La joya, que antes había exhibido como un trofeo, ahora parecía una mancha, un recordatorio brillante de su codicia expuesta. Ella siguió mi mirada y su mano voló hacia él, un gesto instintivo de protección, pero sus dedos apenas lo rozaron antes de retroceder como si quemara. En ese momento sentí una oleada de algo que no era triunfo, sino una profunda y triste claridad. «Quédatelo», le dije suavemente, y el impacto de mis palabras fue más fuerte que cualquier grito. «Te lo regalo. A ti te hace más falta. Quizás, si lo miras cada día, te recuerde todo lo que perdiste hoy. Y no me refiero a la casa ni al dinero. Me refiero a tu humanidad». Esa fue la estocada final. La máscara de furia de mi tía Isabel se resquebrajó, y por debajo emergió algo mucho más frágil y desolador. La humillación absoluta. Un sollozo ahogado escapó de sus labios. Sus manos temblorosas se aferraron al medallón y, con un tirón violento, rompió la delicada cadena de oro. La joya cayó sobre la mesa de caoba con un ruido sordo y metálico que resonó en el silencio. No gritó, no me insultó más. Simplemente se quedó allí, mirando el objeto roto, el símbolo de su derrota, mientras las lágrimas silenciosas comenzaban a trazar surcos en su maquillaje perfecto. El gran trofeo de su victoria se había convertido en una simple pieza de metal y piedra, tan vacía y fría como el futuro que acababa de labrarse. Su soberbia se había hecho añicos junto con esa cadena. Mi tío Ricardo, al ver a su esposa desmoronarse, no mostró compasión, solo una ira fría y resignada. Su mirada se encontró con la mía, y por un segundo vi en sus ojos el abismo de su fracaso. No había odio, solo el vacío de un hombre que había apostado todo al caballo equivocado y lo había perdido todo. Se levantó pesadamente, caminó hacia su esposa y la tomó del brazo, no con delicadeza, sino con la brusquedad de quien recoge un objeto roto. «Vámonos, Isabel. No hay nada más que hacer aquí», murmuró, su voz desprovista de toda emoción. No intentó una última apelación. No lanzó una última amenaza. La batalla había terminado, y él lo sabía. Su única preocupación ahora era salir de esa habitación, escapar del escenario de su humillación pública y definitiva. Mis primos, Carlos y Lucía, eran estatuas de pánico silencioso. Lucía apretaba su bolso de marca como si fuera un salvavidas, consciente de la pequeña estatuilla de porcelana robada que llevaba dentro. Su rostro, normalmente bronceado y radiante, estaba pálido y demacrado. Carlos no podía mirarme. Sus ojos se fijaban en un punto vacío en la pared, probablemente viendo cómo sus planes de un nuevo auto deportivo y un verano en Europa se disolvían en el aire. La solidaridad familiar que habían mostrado, esa fachada de unidad contra la intrusa, se había evaporado. Ahora solo eran individuos aislados,
cada uno atrapado en la ruina de sus propias expectativas egoístas. Su silencio era más elocuente que cualquier palabra. Era el sonido de la codicia enfrentándose a sus consecuencias. Fue entonces cuando el señor Morales, que había permanecido como un observador ecuánime de todo el drama, se puso de pie, devolviendo un aire de formalidad a la escena. Recogió los documentos de la mesa, incluido el informe psiquiátrico y el testamento, y los guardó metódicamente en su maletín de cuero. «Señores», dijo, dirigiéndose a mis tíos con un tono profesional pero inflexible, «mi trabajo aquí ha concluido. Como albacea, procederé a iniciar los trámites para la transferencia de todos los bienes a nombre de la señorita Sofía. Les ruego que desalojen esta propiedad en un plazo de 48 horas. Cualquier objeto personal que deseen retirar deberá ser aprobado previamente por la nueva propietaria». Cada palabra era un clavo en el ataúd de sus esperanzas, haciendo la transferencia de poder innegable y oficial. Con la fotografía en una mano y la carta de mi abuela en la otra, caminé hacia la puerta. Mi espalda estaba recta, mi cabeza en alto. No sentía euforia, sino una inmensa y abrumadora sensación de paz, como si un peso que había llevado toda mi vida finalmente se hubiera levantado de mis hombros. Pasé junto a mi tía, que seguía llorando en silencio, y junto a mi tío, cuyo rostro era una máscara de piedra. No me miraron. Para ellos, en ese momento, yo había vuelto a ser invisible, pero esta vez era una invisibilidad poderosa, la de alguien que ya no necesitaba su reconocimiento para existir. Crucé el umbral de esa casa, el mismo umbral donde horas antes había sido tan cruelmente humillada, y sentí el aire fresco de la tarde en mi rostro como una bienvenida a mi nueva vida. Antes de cerrar la puerta, me detuve y eché un último vistazo. No los miré a ellos, acurrucados en su miseria. Miré el salón, los muebles cubiertos, las cajas apiladas. Vi el piano en la esquina y la mecedora junto a la ventana. Ya no era un campo de batalla, sino un santuario esperando ser sanado. Era la casa de mi abuela, y ahora era mi responsabilidad llenarla de nuevo, no con muebles caros, sino con el amor y el arte que ella tanto valoraba. Sentí su presencia a mi lado, una aprobación silenciosa. Entonces, con una última exhalación, cerré la puerta suavemente, dejando atrás el veneno y la codicia. El clic de la cerradura fue el sonido más dulce que jamás había oído, el punto final de un capítulo doloroso y el comienzo de mi verdadera historia. Al otro lado de la puerta, sola en el porche, abrí la carta que mi abuela me había dejado. Sus palabras, escritas con una caligrafía temblorosa pero firme, parecían hablarme directamente al corazón. «Mi querida Sophie», comenzaba, «si estás leyendo esto, es porque la verdad finalmente ha salido a la luz. Perdóname por el espectáculo que sabía que tendrías que soportar, pero era la única manera de que entendieras tu propia fuerza. Esta casa, este dinero, no son tu herencia. Son solo herramientas. Tu verdadera herencia es el amor que compartimos, tu talento y tu corazón bondadoso. Usa estas herramientas para construir algo hermoso, algo que honre la memoria no de lo que tuvimos, sino de lo que creímos. Que el arte y la bondad pueden cambiar el mundo. Te querré siempre». Las lágrimas que finalmente brotaron no eran de dolor, sino de una gratitud inmensa. Mi abuela no me había dejado una fortuna, me había dejado un propósito. Me quedé en el porche durante lo que pareció una hora, aunque probablemente solo fueron unos minutos, con la carta de mi abuela en una mano y la fotografía en la otra. El sol de la tarde de Miami comenzaba a descender, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. No volví a mi pequeño apartamento en Kendall esa noche. En su lugar, usé la llave de repuesto que mi abuela siempre me dijo que guardara, la que escondía debajo de una maceta de orquídeas, y entré en la casa. Mi casa. El silencio era abrumador, pero ya no era un silencio hostil. Era un lienzo en blanco. Pasé la noche en el viejo sofá del salón, envuelta en una manta que todavía olía a ella, sin sentirme como una heredera millonaria, sino como una guardiana de recuerdos que finalmente había vuelto a su puesto. Al día siguiente, mi primera llamada fue al señor Morales. Le informé de mi decisión de quedarme en la casa y le pedí que gestionara la salida de mis tíos. No quería verlos,
No quería otra confrontación. Le pedí que les transmitiera que podían llevarse todos sus efectos personales, pero que un inventario profesional verificaría que no se llevaran nada que perteneciera al patrimonio de mi abuela. Establecí un límite, no por venganza, sino por autopreservación. Era la primera vez en mi vida que ponía una barrera firme e inquebrantable entre ellos y yo. El abogado, con su habitual profesionalismo, simplemente respondió: «Considere lo hecho, señorita Sofía, me encargaré personalmente». Su voz, por primera vez, tenía un matiz de cálido respeto que iba más allá de la relación cliente-abogado. No estuve presente cuando se fueron. Regresé a la casa justo después de que el plazo de 48 horas hubiera expirado. Un camión de mudanzas de tamaño mediano se alejaba por la calle arbolada de Coral Gables. A través de la ventana de mi auto vi a mi tía Isabel subir al asiento del copiloto de su lujoso sedán. Su rostro estaba hinchado, desprovisto de maquillaje, y no llevaba ninguna joya, ni siquiera el medallón. Parecía más vieja, más pequeña, despojada no solo de una herencia, sino de la arrogancia que la había sostenido toda su vida. Ricardo conducía, con la mirada fija al frente, su mandíbula apretada en una línea de resentimiento silencioso. No se despidieron de la casa. Simplemente se marcharon, dejando atrás un vacío que para mí se sentía como una limpieza profunda y necesaria. Entrar en la casa después de su partida fue un acto de reconquista. El salón estaba extrañamente desnudo en algunas partes, pero la mayoría de los muebles de mi abuela permanecían. Lo primero que hice fue caminar por cada habitación y arrancar, una por una, las pequeñas notas adhesivas de colores. Para Carlos. Para Lucía. Cada papelito que quitaba y arrugaba en mi puño era un pequeño acto de exorcismo. Estaba borrando su codicia, reclamando no solo los objetos, sino la historia que contenían. La estatuilla de porcelana que mi prima Lucía había guardado en su bolso estaba de vuelta en su mesita, una confesión silenciosa de su intento de hurto. La dejaron, probablemente por miedo a las consecuencias legales. No sentí triunfo, solo una profunda melancolía por lo rotos que estaban. Un par de semanas después me reuní con el señor Morales en su despacho. Me explicó con detalle la magnitud del patrimonio. La casa, valorada en más de $3 millones, un portafolio de acciones considerable y varias cuentas de ahorro. Era una suma de dinero que apenas podía comprender. Pero mientras él hablaba de cifras, yo solo podía pensar en las palabras de mi abuela. Son solo herramientas. Le expliqué mi plan de transformar la casa en una fundación para jóvenes artistas sin recursos. Los ojos del abogado se iluminaron. Su abuela estaría inmensamente orgullosa, Sofía, me dijo. De hecho, en sus notas personales mencionó su deseo de que su patrimonio se usara para fomentar la belleza en el mundo. Usted no solo está cumpliendo su testamento, está cumpliendo el deseo de su corazón. Se ofreció a gestionar toda la parte legal de la creación de la fundación, pro bono. Los siguientes meses fueron un torbellino de actividad. La casa de Coral Gables se llenó de arquitectos, contratistas y asesores. El proceso de transformar un hogar familiar en un espacio público fue complejo, pero cada decisión que tomaba me llenaba de un propósito que nunca antes había sentido. Vendí una pequeña parte de las acciones, lo suficiente para financiar la renovación y crear un fondo operativo inicial. El resto del patrimonio lo puse en un fideicomiso para asegurar la longevidad de la fundación. Bauticé el proyecto como la Fundación Elena, en su honor. La casa, que una vez fue el escenario de tanta tensión, comenzó a llenarse de luz, de nuevos colores y de la promesa de la creatividad. La relación con mis tíos se cortó de raíz. Unos 6 meses después recibí una carta del bufete de abogados que los representaba. Era un intento torpe y desesperado de reclamar una compensación por los años que cuidaron de mi abuela. Una afirmación tan falsa que resultaba casi cómica. No respondí yo. El señor Morales envió una respuesta tajante, documentando su exclusión y adjuntando una copia del informe psiquiátrico de mi abuela. Nunca más volví a saber de ellos directamente. Supe, a través de comentarios lejanos, que habían tenido que vender su propia casa y mudarse a un lugar más modesto. Su estatus social, construido sobre la expectativa de la herencia, se había derrumbado. Su castigo no fue mi venganza, sino la consecuencia natural de sus propias decisiones. Hoy,
Un año después de aquella tarde terrible, la Fundación Elena es una realidad. El salón donde una vez fui humillada, ahora es un taller de pintura lleno de luz, donde jóvenes con talento pero sin medios dan sus primeras pinceladas. El piano de mi abuela es utilizado por un prodigioso estudiante de música. La casa está más viva que nunca. Yo no vivo allí. Me mudé a un pequeño estudio cercano para mantener la separación entre mi vida y mi trabajo. Mi rol es el de directora, y paso mis días rodeada de arte y de la energía vibrante de la nueva generación. Encontré una nueva familia, una elegida, formada por los artistas, los mentores y los voluntarios que creen en nuestra misión. A veces, al final del día, cuando todos se han ido, camino por los pasillos de la fundación. En la pared principal del vestíbulo, donde antes colgaba un retrato formal de mis abuelos, ahora cuelga la pequeña foto enmarcada en plata de mi graduación. Es el corazón de todo el lugar. La miro y no siento el dolor de la pérdida, sino la calidez de su legado. No heredé una fortuna para gastar, sino una misión para cumplir. Y en el silencio de la casa transformada, entiendo que la verdadera herencia de mi abuela no fue lo que me dejó, sino en quien me ayudó a convertirme. Una mujer que encontró su valor no en lo que poseía, sino en lo que podía construir para los demás. Al final, esta historia nunca se trató de una casa en Coral Gables ni de una cuenta bancaria. Se trató de una batalla silenciosa por el derecho a existir en la memoria de alguien, por el derecho a que mi amor y mi dolor fueran vistos como válidos. La verdadera herencia que mi abuela me dejó no estaba escrita en un testamento legal, sino en la fortaleza que me obligó a encontrar dentro de mí misma. Aprendí que el patrimonio más valioso no es el que se puede contar, sino el que se lleva en el corazón. Los recuerdos, las lecciones y el amor incondicional que nadie, por más poderoso que se crea, puede arrebatarte. La injusticia familiar duele profundamente, pero también puede convertirse en el cincel que esculpe la versión más fuerte y auténtica de ti mismo, una que ya no necesita la aprobación de nadie para saber lo que vale. Aquellas palabras en la puerta, por algo no fuiste invitada, fueron la gota que derramó el vaso, pero también fueron un regalo disfrazado de veneno. En ese instante de humillación absoluta, cuando intentaron borrarme, en realidad me dieron la oportunidad de reescribirme. Me obligaron a dejar de buscar mi reflejo en sus ojos llenos de desprecio y a encontrarlo en mi propia determinación. A veces, el momento en que nos sentimos más pequeños es precisamente el que nos obliga a ponernos de pie más alto que nunca. La mayor crueldad que me infligieron se convirtió, irónicamente, en el catalizador de mi liberación. Me empujaron a un abismo, sin saber que en el fondo no había una caída, sino el suelo firme sobre el que construiría mi nueva vida, una vida en mis propios términos. La lección del medallón de zafiro frente a la pequeña fotografía enmarcada es algo que llevaré conmigo para siempre. Mi tía se aferró a un objeto de valor monetario, creyendo que poseerlo le daba poder, pero al final se convirtió en un símbolo de su propia miseria, un recordatorio constante de su codicia y su derrota. Yo, en cambio, elegí un objeto sin valor comercial, pero que contenía todo el universo de mi relación con mi abuela. Aprendí que nos convertimos en aquello que atesoramos. Si atesoras el dinero y el estatus, tu vida se vuelve tan vacía como una caja fuerte llena de cosas que no pueden amarte de vuelta. Si atesoras el amor y los recuerdos, construyes una riqueza interior que nadie puede embargar ni devaluar. La justicia, cuando finalmente llegó, no fue un grito de venganza, sino una verdad tranquila pronunciada en una habitación silenciosa. El abogado no levantó la voz. Simplemente leyó las palabras de mi abuela, y esas palabras fueron suficientes para desmantelar un imperio de arrogancia y mentiras. El silencio que siguió fue más poderoso que cualquier acusación. Era el sonido de su mundo desmoronándose, el eco de su propia vacuidad. Descubrí que la verdadera fuerza no reside en devolver el golpe, sino en mantenerse firme en tu verdad y dejar que las consecuencias de las acciones de los demás recaigan sobre ellos. A veces, el acto más poderoso es simplemente permanecer en calma y observar cómo la injusticia se ahoga en su propio veneno. Honrar a alguien que amamos no significa convertir su hogar en un museo o aferrarse al pasado. La mejor manera de mantener viva la memoria de mi abuela no era vivir de su fortuna, sino invertirla en el futuro,
en la belleza y en la creatividad que ella tanto valoraba. Al transformar su casa en la Fundación Elena, su legado dejó de ser una colección de objetos y se convirtió en una fuerza viva, en una oportunidad para otros. Entendí que el amor verdadero no se posee, se comparte. La herencia no es un punto final, es una semilla. Lo que hacemos con esa semilla, cómo la cultivamos para que dé frutos para los demás, es lo que define el verdadero valor de lo que hemos recibido. Sé que muchos de ustedes, de una forma u otra, han sentido lo que yo sentí. La invisibilidad, el dolor de ser juzgado o excluido por tu propia familia, la sensación de que tu valor es constantemente cuestionado. Lo que quiero decirles es esto: su valor no lo dictan aquellos que se niegan a verlo. No está en su aprobación, en su herencia o en su aceptación. Está en su capacidad para soportar la tormenta, para encontrar la dignidad en la humillación y para construir algo hermoso a partir de los escombros que otros dejaron atrás. No dejen que la amargura de otros defina la historia de su vida. Ustedes son los únicos autores de su final. ¿Alguna vez has descubierto tu mayor fortaleza en tu momento más oscuro? ¿Has tenido que luchar por tu lugar en tu propia historia? Si es así, comparte tu experiencia en los comentarios. Tu historia podría ser la luz que alguien más necesita para encontrar su camino en la oscuridad. Y si lo que has escuchado hoy ha resonado en ti, suscríbete y únete a esta comunidad. Juntos, podemos recordarnos unos a otros que, sin importar cómo comience nuestro relato, siempre tenemos el poder de escribir un final digno, uno que nos honre a nosotros y al amor verdadero que nos ha sostenido.